Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de la Escuela del Discipulado. Es muy bonito cuando sabemos que el Señor mueve personas, mueve corazones para estudiar su palabra. Y el día de hoy tenemos un verso muy importante que es el 22-28 y el Señor nos va a hablar sobre la autoridad en tu casa, en el trabajo, en el mundo, en el diario vivir, cómo nosotros hacemos las cosas con autoridad o cómo nos relegan cosas a través de la misma autoridad. Pero el Señor dice que tiene pasos a seguir, ¿no? Y que la línea es tan delgada para corrompernos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a Yamir, a Lili. Bienvenidos. Muchas gracias. Yamir. Gracias. Y quiero empezar con la porción de la semana de estudio, que es la número 7, ¿sí? Se llama "Y él partió y salió". Es sinónimo, ¿sí? Él partió o salió. Y está en la porción de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, en su verso 10 hasta el capítulo 32 al verso 2, Oseas capítulo 12, en el verso 13 al capítulo 14 al verso 10. Y Marcos en el capítulo 10, en su verso 32 hasta el capítulo 11, en el verso 33. Y las palabras claves que vamos a estudiar el día de hoy van a ser, recordemos, es Éxodo 22-28. Sus palabras claves son injuriar, afrentar, oprobio, vituperio, agravio, deshonrar, maldecir, insultar. No sé si me faltó alguna, muchachos. ¿Sí? Injuriar, afrentar, oprobio, vituperio, agravio, deshonrar, maldecir, insultar. No, parece que están todos los sinónimos ahí. Ok. Y la siguiente línea es juez, príncipe, señor con mayúscula, señor con minúscula, rey, gobernante. Igualmente aquí en rey sería también con mayúscula o gobernante con mayúscula. Vamos a ver por qué. ¿Me faltó alguna, chicos? No, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar y me gustaría que leyéramos el verso, el Éxodo 22-28. Éxodo 22-18. 28, que es el que estamos 28, viendo. perdón, nos dice: no insultarás a un juez ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este es en la versión Teshita. Ok. En la versión de la Reina Valera dice de diferente, dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. En la Biblia de las Américas dice, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe. Y en la versión de Recobro dice, no injuriarás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Por eso es que ponemos tantos sinónimos, porque si se dan cuenta, en diferentes versiones se usan sinónimos. Y a veces cuando agarramos una Biblia y nos queremos casar con una sola Biblia, ¿sí? Las palabras, te casas con esa palabra. Y es que dice así y es así, y no. Hay diferentes versiones y por eso nosotros la mencionamos. Muy bien, entonces, Yamir, ¿qué mandamientos son los que están involucrados en este verso? Es el mandamiento número 1, el mandamiento número 5 y el mandamiento número 9. Vamos a empezar con una pregunta que ayer estábamos platicando, ¿verdad? Estábamos estudiando y le surgió al hermano Yamir. Dime, Yamir. Bueno, a mí me surge la pregunta de cómo debemos honrar a nuestras autoridades. Y me llevó a Romanos 13, del 1 al 7. ¿Le doy lectura? Sí. Dice, esta es la nueva traducción viviente. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno
pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que están bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. No necesitan. Ah, perdón. No, sí, necesitan. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Fíjate que ahorita que estás leyendo de respeto por las autoridades, muchas veces las personas nos quejamos porque las autoridades son corruptas, son avariciosas, siempre tienes que someterte a lo que ellos quieren, porque no están bajo no son honestos, están siendo deshonestos, buscan su propio beneficio. El Señor aquí, en estas palabras de Romanos, nos está hablando a nosotros los que estamos del otro lado de la autoridad. El Señor se va a encargar de la autoridad que Él ha puesto, pero nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Y por eso Él ha puesto diferentes tipos de autoridad, por si la autoridad que tienes no está haciendo su trabajo honestamente, entonces vas con la autoridad indicada para meter una demanda o expresar tu caso para que te ayuden. Pero nosotros debemos de estar siempre en la palabra, porque es la única que nos va a decir qué está bien y qué está mal. ¿Cómo conducirnos ante esa Exactamente. situación? Porque si yo estoy en el mundo y yo no me rijo por lo que es los mandamientos, entonces si llega el juez y me dice, ¿sabes qué? Pues necesito que me des una mochadita por abajo de la mesa de 20,000 pesos. Y yo con la necesidad que tengo y con todo lo demás, yo voy a acceder. ¿Por qué? Porque no estoy alineada aquí, porque aquí está habiendo falta de fe. Y la fe tiene mucho que ver. Ajá. Pero de cualquier manera, dice el Salmo 75, Ajá. que Dios es el juez de todo. Así y es. a uno enaltece y al otro humilla. Entonces, independientemente de lo que la autoridad haga y de lo que nosotros decidamos hacer, el juicio siempre va a venir de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a los mandamientos. Amén. Pero nada de lo que hagamos va a dejar de ser visto por el Señor. Todo lo ve, todo lo sabe, y decían que en el libro de Jueces nos revela ahí que Dios es el juez, es la autoridad y que Él es el que pone las leyes. ¿Sí? Que se han puesto leyes por hombres es diferente, pero el que pone la ley para que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta aquí en el mundo es diferente. O sea, Él va a ser por siempre y para siempre, y ahí es donde entra el primer mandamiento, Yamir. Porque Él es el que nos saca de toda aquella suciedad y nos rescata. Pero entonces Él quiere su honra, porque Él está sacándote de la pobredumbre, te está sacando de esa cloaca de lo que hablábamos, está limpiando nuestro vaso sucio, nos desbarata como barro para volvernos a hacer, a formar de acuerdo a la palabra, y entonces se cumple el mandamiento de que, no es mandamiento, la encomienda que tenemos nosotros, ¿sí? De esparcir el evangelio, pero que sea pura carne selecta, que no esté adulterada, ¿sí? Lili, ¿tú qué encontraste, por ejemplo, en los verbos de injuriar y afrentar y todo eso? ¿Tienes alguna definición? Fíjate de lo que las estuve estudiando, pero no las traigo ahora. Ah, ok. Pero bueno,
todas estos injuria, afrenta, oprobio, vituperio, se trata de una connotación negativa respecto de lo que está haciendo la autoridad. Nosotros somos muy buenos para juzgar, ¿no? Y entonces a veces podemos entender o no entender lo que la autoridad está haciendo. Y también tiene que ver con nuestras propias concupiscencias, es decir, yo no voy a ver algo que no tengo dentro de mí. Recordemos que los ojos son como la lámpara y la luz, y todo lo que yo veo hacia afuera también es lo que tengo dentro de mí. Entonces, si yo veo injusticia, si yo veo maldad, si yo veo avaricia, también mucho tiene que ver con lo que yo tengo dentro de mí. Yo tengo que pensar que hay un propósito en la decisión de esa autoridad. Si alguna vez, por ejemplo, en la iglesia, yo pienso, siento o algo me ha incomodado respecto a la autoridad, también puedo ir conforme a la palabra a hablar y decir lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo y tendré una respuesta. Así es. ¿No? Sí. Pero no podemos calumniar, no podemos esparcir, ¿no? Murmurar, hacer el chisme, todo eso es lo que va en contra de la palabra de Dios. Somos humanos y tenemos siempre esta doble naturaleza y de alguna manera no somos perfectos y va a suceder, pero también la palabra deja muy claro de cómo nos podemos conducir para aclarar, pero siempre tenemos que estar sujetos a la autoridad. Eso no hay opción. No hay, la verdad. Y si me permites, para reforzar esta parte, me llevó a Hechos 23, del 1 al 5, lo voy a leer, dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Contestó Pablo: porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Así es. Voy a dar algunos conceptos. Dice que las injurias son ofensas o agravios, es insultar, y pueden buscarlo de tarea en Salmo 69:9 y Salmo 74:22. Dice que las afrentas son oprobio o vituperio, son sinónimos. Dice que es un hecho o insulto que ofende gravemente su dignidad, honor y credibilidad de una persona. Esto lo pueden buscar en la primera carta de Samuel, 8 versos. Léanlo todo, de verdad está muy interesante, porque les iba a dar varios versos, pero mejor léanlo todo. La blasfemia es un término que denota un lenguaje difamatorio o injurioso hacia Dios, palabras y actos que atentan contra el honor, la honra y o la fama de las personas. La maledicencia es la acción de maldiciones o difamar, y las maldiciones es el conjunto de palabras o expresión con la que se invoca o se desea el mal. ¿Qué es lo que tú estabas diciendo? Todo esto trae una repercusión, y cuando sale de nuestra boca es porque es lo que tenemos en el corazón, porque los ojos son las ventanas del alma, y dice que todo lo que tenemos en el corazón es escupido a través de nuestra boca. Así es. ¿Sí? Y nada permanecerá oculto. Así es. Vamos a, también tengo lo que es el trabajo de un juez, ¿sí? Dice que el juez es el que juzga, dicta sentencia, también reivindica, castiga y gobierna a través de las leyes. ¿Te puedo aportar una definición más? Dice: persona nombrada para resolver cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia. Ok. El príncipe, porque aquí también lo nombramos como príncipe. Dice, aquí hay dos connotaciones, ¿verdad, Lili? Está hablando del príncipe literal, que es en la tierra, donde hay un dominio donde hay reyes, príncipes y todo lo que ya sabemos.
gobernantes. Y está el príncipe, espiritualmente hablando, que es nuestro Señor Jesús. Así es. Y también espiritualmente hablando, el de la potestad de la tierra, de los aires, ¿sí? Que es Satanás. Lili, ¿tú tenías aquí una información sobre esta potestad? No, más bien ¿No? en Primera de Pedro 5:4. Ajá. Primera de Pedro. Déjame buscarla, que me gustó mucho. Sí, yo lo voy leyendo. Dice que es una potestad, poderoso, príncipe que tiene dominio y es dominador. Al mismo tiempo es un gobernador poderoso que tiene poder y que gobierna. Y estamos hablando de las dos potestades. Pero, haz un alto, Lili. Sí. Porque vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por seguir acompañándonos y vamos a continuar dándole lectura, Lili, al verso que... Tú estás hablando de que príncipe puede ir en dos connotaciones y recordemos que en la Biblia siempre vamos a tener esta dualidad y que hay una única verdad y que Satanás, que es el suplantador, siempre va a tratar de copiarla. Entonces, cuando te refieres a la potestad del aire, la podemos ver en Efesios 2:2, que nos dice: en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que es príncipe con P minúscula, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y tenemos en Primera de Pedro 5:4, bueno, habla de que pastorean el rebaño en el 2 y en el 3 dice, en el 4 dice: para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, con P mayúscula, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Amén. Entonces, Jesucristo es nuestro príncipe de los pastores y en el otro habla de Satanás como la potestad del aire. Ok. Hay una palabra griega que refiere al príncipe como soberbia, bravura, magníficas, arrogancia, majestad, ornamento, excelentes cosas, levantando, majestad, orgullo, con orgullo y furioso. Estabas hablando tú, Yamir, y la lectura que hiciste fue precisamente de algunas características de los servidores del Señor como gobernadores y todo lo demás. Estas características que acabo de leer son las que no entran, son las que el Señor no quiere en nuestra vida diaria. Y no nada más como gobernantes, sino como individuos, no le agradan estas características. En Hechos 23:5, porque este estudio nos llevó a dos referencias. Hechos 23:5 y Judas 8. En Hechos 23:5 dice: y Pablo dijo, no sabía, hermanos, quiero que ahí me apoyes, Yamir, porque tú hiciste ese estudio también. No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Este pasaje de la Biblia a mí me llevó a tres preguntas. Si fue injusto lo que el sumo sacerdote había hecho con Pablo, y sí, fue injusto. Actuaba como pared blanqueada, sí. Entonces, aún así, Pablo le daba el respeto que se merecía por ser autoridad que estaba impuesta. Y muchas veces, aunque no estemos de acuerdo con alguna situación, no está en nosotros hablar mal de la persona. Esta autoridad que leíste en la palabra, ¿cómo se comportaba? ¿O qué era lo que hacía para que Pedro se hubiera molestado? No, actuaba, sí, es Pablo. Pablo. Actuaba de una manera soberbia, porque aún estando en la posición que él tenía, él le dijo a los que estaban a un lado de Pablo, golpéenlo.
sabiendo que tenía esa autoridad, abusó de esa autoridad. Y aún así, por ser una autoridad, tenía ese respeto que se le debía de dar. Entonces, a mí me llevan luego también a una pregunta. Que nosotros, ¿cómo deshonramos también? Podemos respetar, ¿no?, a autoridades civiles, a autoridades estatales, pero muchas veces no damos ese mismo respeto a Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros deshonramos a Dios? Y me llevó a Malaquías 1:6, y si me permites lo voy a leer. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, pregunta: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y es ahí donde nosotros, por medio de nuestra altivez, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de no poner a Dios en primer lugar, ahí nosotros estamos faltándole ese respeto que Dios merece. Así es. Y no confiando en lo que Él va a hacer. A mí me llamó mucho la atención y les invito también a que lean completo el libro de Daniel, porque justamente Daniel, el significado del nombre es mi juez es Él, es decir, mi juez es Dios. Y también ahí hay un montón de momentos. Fíjense, Daniel estaba bajo el reinado de Nabucodonosor. Siempre se me cuesta otra vez. Y ellos estaban tratando, más bien, lograron permanecer fieles a la ley, pese a los mandatos bajo los que estaban. Y entonces sus 3 amigos, recordarán, cuando no se postran frente a la estatua, son enviados al fuego y no se queman, porque ahí el juez es Dios. Y después Daniel es echado a los leones y tampoco le pasa nada, porque estaban cimentados en la primera autoridad, que era Dios, pero sometidos a la autoridad del mundo que en ese momento tenían, porque ellos no injuriaron, no vituperaron, no agraviaron, no insultaron, pero tampoco estuvieron dispuestos a hacer en Babilonia lo que no correspondía a la ley que ellos tenían en su corazón. Así es. Entonces es otro muy buen ejemplo de cómo tenemos que honrar a las autoridades y confiar en que el único juez es Dios. Así es. Fíjense que ahorita en lo que estamos hablando de las características de los gobernantes, qué es lo que no debemos o no deben tener tanto los gobernantes como nosotros como personas individuales, me lleva en la Biblia de las Américas, me llevó a otras 2 referencias, que es Levítico 24, 15, 16, y dice: dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Fíjense la gravedad de blasfemar, ¿sí? Y luego me lleva a la viña de Nabot, en primer libro de Reyes 21:10. Dice en el verso 10: luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. En la viña de Nabot, sabemos que le querían quitar esa viña a Nabot y había hombres malos, malvados. Entonces, ¿cuáles son esas características? Tu hostilidad. Vean en primer libro de Samuel 25:25, el abuso del poder, también en el primer libro de Samuel 2:12, la rebeldía, igualmente en el primer libro de Samuel 10:27, la mentira y habla perversa en Proverbios 6:12 y 19:28, y la borrachera y perversión sexual, búsquenla en Jueces 19:22. Fíjense las características de estos hombres malvados y perversos: hostiles, abusivos del poder, rebeldes, mentirosos, perversos, borrachos y pervertidos sexuales en toda la extensión de la palabra.
Y refiere también aquí que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto, si me acompañan a Mateo 12, 28, Mateo 12, 28, del 30 al 32, y se confirma en Marcos 3, del 28 al 29. Y déjenme platicarles una historia que en la palabra de hostilidad, en esa característica, habla del agravio. Y yo no entendía qué era agravio, hasta qué nivel era un agravio. Y cuenta la historia de Nabal, un hombre que tenía muchas ovejas y tenía su grupo de esquiladores, y Abigail, que era su mujer, y David, el rey David. Entonces, Nabal hace una comida muy suculenta porque sus esquiladores habían trabajado mucho y había los mejores manjares para ellos. Entonces, David va caminando, son como montes, montañas, y él va caminando y manda a uno de sus siervos a que vaya con Nabal, y le comente que si les puede recibir en su casa a todos ellos junto con el rey para que les den de comer y de beber. Entonces va el siervo y le comenta las instrucciones de su rey, y Nabal dice: ¿y cómo sé yo que realmente David, o el que dice ser que es tu rey, es el mismo David? ¿No? ¿Cómo yo le voy a quitar de la mesa que he preparado para mis esquiladores, cómo le voy a quitar yo el pan para dárselo a gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el rey David? Y estaba la mujer de Nabal ahí, que se llamaba Abigail, y estaba escuchando todo. Entonces regresan los siervos y le dicen a David: ¿sabe qué, mi rey? Este señor Nabal dijo que no le va a dar nada. Y David se enoja: ¿cómo estás afrentando contra mí que soy tu rey? ¿Sí? Entonces Abigail, muy diligente, fíjense el papel de las mujeres, muy diligente y astuta, prudente y astuta, porque agarró de los mejores manjares y los preparó en una canasta y se fue por otra línea del monte, del cerro, para encontrarse a David antes de que llegara, porque dijo David que iban a destruir a todos los hombres de Nabal y que no iba a quedar ni uno solo vivo. Fíjense. Entonces baja esta Abigail y se le postra a los pies a David y le dice que por favor perdone la afrenta que ha hecho su señor a él, ¿sí? No invitándolos a comer, pero que ella le trae los mejores manjares también para que ellos los puedan disfrutar y se evite derramamiento de sangre. Entonces David le dice, estaba muy enojado y de repente empieza a bajar su enojo y le dice: dale gracias a mi Dios, algo así, ¿sí? Le dice: dale gracias a mi Dios que ha puesto en mi corazón que te reciba tu ofrenda, lo que estás haciendo. Entonces se sientan a comer y todo, y se regresa ella con Nabal, y que estaba todo borracho, y al día siguiente le dice: ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Entonces David dijo al final: que mi Dios, que es mi soberano, que es mi rey, cobre la afrenta que ha hecho sobre mí Nabal. Y para no hacerse la larga, se enferma al tiempo y muere. Y Dios cobró la afrenta que se le había hecho a uno de sus reyes que él puso en la tierra. Y que tenía las características de las que nos estás Exactamente, hablando. de las hostilidad, abuso de poder, rebeldía, borrachera. Entonces, el Señor aquí nos deja muy claro con estos pasajes y las tareas que les estamos dejando para que complementen realmente lo que es ser un servidor de Dios cuando es puesto con autoridad. ¿Sí? Porque recordemos que estamos en un ensayo. Así es. Para cuando estemos en el reino de los cielos. Así es. Vamos entonces íbamos a leer Mateo 12, 28 del 30 al 32. Sí. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por favor. Mateo 12, 28.
Ujú. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a los hombres. A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta ni en la edad venidera. Y ahí es donde entra el mandamiento número 1, ¿sí? Y que con el 1, cuando nosotros lo cumplimos, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero se da cumplimiento a los demás, Claro. ¿no? Porque es el primero y es el único. Entonces, en Judas 8 nos habla de, en Judas, porque es un solo libro, nos habla de herejías, nos habla del comportamiento de este tipo de personas, de los falsos maestros, de los que han abusado también de la autoridad. Nos habla de muchas situaciones que nosotros deberíamos de tener contemplado, porque es un libro muy extenso y muy hermoso. Pero también es muy claro. Y me gustaría que después del corte que viene lo leyéramos. Claro. Para que esté, pero completito, porque creo que es como la base, ahora sí, refleja todo lo que hemos estado diciendo y está muy claro porque es su palabra. Entonces, me gustaría que no se vayan, porque vamos a ir a un corte comercial y para continuar con este estudio que está muy bonito, de verdad. Los esperamos. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y nos quedamos con la lectura y vamos a iniciar la lectura de Judas. Lili, por favor, si me haces con mucho gusto. Es maravilloso cómo el Señor a través del estudio nos conduce hacia el mismo lugar. Nosotros estuvimos estudiando por separado y después el día de ayer nos reunimos y los tres coincidimos en estar aterrizando en el libro de Judas, que nos permite ver un panorama muy completo de estas palabras claves que tiene que ver con juez, con príncipe y con rebeldía, injuria, blasfemia, maldiciones. ¿Ustedes sabían que el libro de Judas, o que los eruditos han coincidido en que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano? Y parece ser que esto fue, los destinatarios eran los judíos que se habían convertido, y nos habla de varias partes interesantes como el libro de Enoc y el Testamento de Moisés, que son libros no canónicos. Vamos a leer. Dice: Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios le dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Él había pensado escribir algo muy grande, pero se dio cuenta que tenía que hacer esto. Fue llamado por Dios para hacer esto. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Es decir, han pervertido la idea de la gracia. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor, que nos lleva también a la blasfemia. Sí.
Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día de juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vencidas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llaman una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, «Que el Señor te reprenda». Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Voy a parar aquí un momento porque estamos viendo varias de las cosas que estuviste comentando de las características de las autoridades. Sí. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Bueno, yo estoy sacando los puntos más importantes. Por ejemplo, hasta ahorita dice que nos llama a defender nuestra fe. Primero que nada, ¿sí? Defender nuestra fe. Dice que ha sido pervertida la idea de la gracia. Cuidado, porque es negar lo que está haciendo, lo que hizo el Padre, ¿sí? Luego, el otro punto es negar a Jesucristo y a nuestro Señor como Señor, ¿sí? Y vino la paga, destruyó a los que no permanecieron fieles, a los que permitieron que entrara la perversión. Y la rebeldía. Y la rebeldía, de lo que estamos hablando. Habla también de los ángeles que sucumbieron ante el otro ser para estar en contra de nuestro mismo Dios, ¿sí? Y que los tienen encadenados en prisiones de oscuridad, y eso me llama la atención porque nosotros cuando nos sacaron de Egipto, cuando estamos en ese caminar, el Señor está haciendo lo mismo, nos saca de esas mazmorras, nos saca de esa prisión de oscuridad cortando esas cadenas, porque Él es el único que lo puede hacer. También mencionaste que Sodoma y Gomorra, que son las que representan toda esa perversión, fueron, ¿cómo se llama? ¿Destruidas? Destruidos en fuego, ¿sí? Y que las personas que no son espirituales o que no escudriñan la palabra no van a tener un entendimiento de lo que es lo espiritual. Entonces dice que no hay que burlarnos de lo que no entiendes, y hace un llamado aquí cuando dice que ni el ángel Miguel, ¿sí?, condenó o señaló a Satanás, sino que le dijo que el que tenía que hacer que el Señor era te reprenda. el Señor, no él. Y muchas personas a veces se jactan de que tienen el poder o de que tienen el don y que son muy pipiris nice y que todo lo pueden. Cuidado, porque aquí está bien claro lo que hace el Señor, porque dice que las personas que no escudriñamos o que no tenemos ese entendimiento o que ya conocemos la palabra y luego la torcemos para nuestro propio beneficio, andamos como animales irracionales, ¿sí? Para buscar nuestro beneficio, pero encontrando nuestra propia destrucción. Y hasta ahí me quedé. Vamos a continuar, Ok. Vamos a la mitad del libro, vamos Ok. a continuar. Dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo,
las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declara culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que haya dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Voy a parar nuevamente ahí porque la parte final es muy importante. Bueno, nos habla de la aflicción y a través de la palabra, el Señor nos da siempre ejemplos de cómo el Señor hace purificación o hace limpias. Las características de cada uno de los personajes, recordemos que son historias que no están muy fuera de lo que nosotros vivimos, ¿sí? Solamente lo que cambia es el contexto cultural o el año, dijéramos, pero que la acción, el pensamiento del hombre, la conducta es la misma. Esa no cambia. Y hay de dos, o estás contra de Dios o estás con Dios. Y eso es lo que está hablando ahorita, ¿no? Por ejemplo, que Caín se dejó dominar por su impulso, sus instintos, y fue y mató a su hermano, ¿sí? Balaam se dedicó al engaño. Y son las características que tiene Satanás, fíjense bien, y que cada uno de nosotros, cuando vamos a los pies de Cristo, a través de su palabra y el Espíritu Santo nos redarguya el corazón, nos muestra como espejo que nosotros también tenemos de eso. Sorpresa. O sea, no somos tan, es que yo nunca he matado, es que yo nunca he robado, es que espérate. Mejor date un clavado en la palabra para que te bañes bien con su agua, ¿sí? Te mojes y te empapes bien para que entonces tengas un parámetro de lo que realmente es bueno o está bien para ti y para tu vida. No de lo que tú crees, no de lo que nos han enseñado, no de lo que el mundo ha cimentado en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Habla también, aquí me llama mucho la atención de lo de las nubes, Sin nada lluvia. más, hay nubes que nada más andan dando vueltas, ¿sí? Sí, todo ¿Y no dan muerto, lluvia? todo seco. El Exacto. árbol, la No lluvia, tienen vida, no los dan pastores, no dan fruto. Nada. Y que esto de las nubes que no dan lluvia están doblemente muertos. Fíjense qué fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta parte nos está hablando Ajá. de la infidelidad Así y es. de la rebeldía. Así es. Y entonces Ajá. después la misma carta nos exhorta y nos llama a permanecer fieles. Ok. Dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros con su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. No nos dice que hagamos nada de eso, ¿verdad? Ni jurar, ni afrentar, ni maldecir. Dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros muéstrenles compasión
pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y aquí ayer nuestro hermano Yamir estuvimos reflexionando al respecto. De hecho, yo cuando lo leí ayer, es un versículo que me llamó mucho la atención y me movió, porque muchas veces sucede que dejamos de tener compasión con las personas que no están firmes en la fe, y al contrario dice que aquí, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados, no aborreciendo al pecador. Entonces, y me llama la atención que nos dice que los arrebatemos de las llamas del juicio. Y para complementarlo, en Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. E incluso muchas veces hasta para salir a predicar, ya tienes un speech elaborado y llegas y le hablas a la persona ya con algo que tienes aprendido de memoria. Como mecánico. Mecánico, ajá, exactamente. Entonces ya llegas y le hablas a la persona no te escucha, bueno, me voy. Y no tienes esa compasión de arrebatar esas almas, de arrebatar esas personas de las llamas de ese juicio. Es que dice que la palabra, lo acaba de leer, que son como las nubes vacías, que no tenemos a veces el Espíritu Santo, entonces hablamos pura palabrería hueca y vana. Entonces, como tú dices, es un speech, ¿se dice? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a llegar a alguien? ¿Sí? Muy bien, voy a regresarme al 22 en esta versión, que dice, no obstante, algunos de ellos arrebaten los del fuego, y cuando se hayan arrepentido tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por la carne. Y dice, para terminar, y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha y presentarlos irreprensibles al único Dios Salvador nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo, sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Amén. Creo que ya con el libro de Judas ha quedado muy claro lo que el Señor habla como autoridades puestas por Él. Habla también del comportamiento que debemos de tener, aunque no seamos autoridades, ¿sí? Pero que también debemos de tener un comportamiento de respeto hacia esas mismas autoridades, sin importarte lo que ellos hagan, ¿sí? La fe y la confianza que tú tengas en el Señor es lo que va a hacer que esa persona como autoridad no está caminando en el camino del Señor. Él es el único que va a hacer justicia y que lo va a reprender, porque nuestro enojo o nuestra insatisfacción puede venir también de los deseos que tú tengas en lo interior, en tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Y como decía Lili, nosotros no conocemos las intenciones de nadie, ni sabemos. El único que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este programa. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Lili. Me gustaría mucho recomendar Salmo 75, que nos habla de Dios como el juez soberano, y Salmo 50, que dice que Dios es el juez de los justos y de los impíos. Que Dios los bendiga.